En septiembre de 1982, 6 guardias civiles entraron en los picos de Europa persiguiendo contrabandistas vascos cerca de la frontera entre Cantabria y Asturias. 5 regresaron 3 días después. El informe oficial citó caída accidental en un barranco durante condiciones meteorológicas adversas. El archivo clasificado contaba una historia diferente. Lo que esos 5 describieron obligaría a las autoridades españolas a establecer una zona de exclusión permanente a 2.100 metros de altitud que permanece vigilada hasta hoy. La pregunta no es qué encontraron en aquella montaña antigua. La pregunta es qué decisión tomaron cuando el Ojáncano les ofreció un pacto que ningún hombre debería enfrentar. La España de principios de los años 80 vivía su consolidación democrática tras la muerte de Franco. La Guardia Civil, históricamente asociada al régimen franquista, se adaptaba a su nuevo rol en una democracia parlamentaria. Sin embargo, en las regiones montañosas del norte, las operaciones seguían patrones establecidos décadas atrás. El contrabando entre España y Francia a través de los picos de Europa representaba un desafío constante. Las patrullas de alta montaña operaban con autonomía considerable, a menudo desapareciendo durante días en terreno donde las comunicaciones por radio resultaban imposibles. En septiembre de aquel año, el puesto de Potes recibió información sobre una ruta de contrabando activa utilizada por células de ETA para mover material desde Francia. La operación requería experiencia en montaña y discreción absoluta. Los pastores cántabros conocían estas cumbres mejor que nadie. Durante generaciones habían advertido sobre el Ojáncano, cuyo nombre deriva del cántabro antiguo ojo, por su característica más distintiva: un solo ojo vertical en el centro de la frente. Las leyendas describían a un gigante que guardaba los pasos de montaña más altos, cobrando tributo a quienes osaban transitar sus dominios. Durante la Guerra Civil, en 1937, una unidad republicana reportó el encuentro con algo imposible a gran altitud en estos mismos picos. Su testimonio fue archivado como trauma de combate. Los pastores no se sorprendieron. Contaban historias de romanos perdidos, de peregrinos medievales desaparecidos, de soldados napoleónicos que nunca regresaron de patrullas en estas alturas. Todos habían ignorado las advertencias. Todos habían pagado el precio que la montaña exigía. Los guardias civiles de 1982 no serían diferentes. Miguel Díaz Herrera, de 41 años, natural de Santander, lideraba la patrulla. Veterano con 19 años de servicio, había realizado docenas de operaciones en los picos de Europa. Conocía cada refugio, cada paso, cada fuente de agua en 50 kilómetros cuadrados de territorio montañoso. Su reputación como rastreador era legendaria en el puesto de Potes. Hombre callado, metódico, implacable en terreno difícil. Había servido bajo el régimen de Franco y sobrevivido a la transición democrática, sin comprometer su integridad profesional. Sus hombres confiaban en él absolutamente. Ninguna experiencia previa lo prepararía para lo que esperaba en el refugio de piedra a 2.100 metros de altitud. El 23 de septiembre de 1982, a las 6:30 de la mañana, la patrulla partió de Potes en 2 vehículos Land Rover Santana. El briefing había sido conciso: interceptar contrabandistas utilizando la ruta del puerto de San Glorio hacia Asturias. Equipamiento estándar: rifles, SETME, modelo L de 7,62 milímetros, munición de combate, raciones para 5 días, equipamiento de montaña. El cabo primero Javier Santos Ruiz, de 34 años de Bilbao, actuaba como segundo al mando. Los 4 guardias restantes incluían al veterano Andrés Moreno Gil, de 48 años, sufriendo artritis crónica pero negándose a aceptar retiro anticipado. El joven Antonio Vega Sanz, de 22 años de Toledo, con apenas 8 meses de servicio y una esposa embarazada esperándolo en casa. Carlos Jiménez Pardo, de 29 años de Sevilla, soltero, conocido por su carácter reservado, y Fernando López Martín, de 31 años de Valencia, especialista en comunicaciones. Un anciano pastor les advirtió en el último pueblo antes de ascender. Habló en dialecto cántabro mezclado con castellano: no subir más allá de 2.000 metros después del anochecer, no ocupar refugios antiguos sin permiso, dejar ofrendas de pan y sal. Miguel agradeció cortésmente e ignoró las advertencias. Eran supersticiones de montañeses analfabetos. Tenían una misión que cumplir. El primer día transcurrió sin incidentes. Ascendieron por senderos de cabras, estableciendo campamento base a 1.600 metros. El segundo día detectaron señales de paso reciente: huellas de botas, ramas quebradas, restos de hogueras. Siguieron el rastro hacia altitudes mayores. Al tercer día, el 25 de septiembre, las condiciones meteorológicas se deterioraron. Niebla densa envolvió las cumbres. La temperatura cayó a 2 grados centígrados. A las 4 de la tarde,
Miguel tomó la decisión de buscar refugio. Conocía un refugio de pastor abandonado a 2100 metros, construido en piedra hace al menos un siglo. Llegarían antes del anochecer. El refugio apareció entre la niebla a las 5:30 de la tarde. Construcción circular de piedra seca, techo parcialmente colapsado, una única entrada rectangular. Miguel se aproximó primero, Setme preparado. Empujó la puerta de madera podrida. Esta se desmoronó al contacto. El interior estaba oscuro. Fernando encendió su linterna. La escena que iluminó no tenía sentido alguno. Una mesa de madera ocupaba el centro del refugio. Sobre ella, 6 platos de cerámica dispuestos en círculo perfecto. Cada plato contenía cocido montañés humeante, garbanzos, morcilla, chorizo, patatas, repollo. El aroma llenaba el espacio cerrado. Un fuego ardía en el hogar de piedra, llamas danzando alegremente. 6 vasos de vino tinto, llenos hasta el borde, brillaban a la luz del fuego. Antonio Vega extendió la mano hacia un plato. Miguel lo detuvo. Algo estaba fundamentalmente equivocado. Examinaron el refugio con más cuidado. Las paredes estaban cubiertas de telarañas tan densas que parecían tapices grises. El polvo cubría cada superficie excepto la mesa y el área inmediatamente alrededor del fuego. El techo, visible a través de los agujeros, mostraba vigas de madera tan podridas que se desintegraban al tocarlas. Carlos Jiménez señaló inscripciones en las paredes, símbolos celtas entremezclados con cruces cristianas medievales y palabras en un idioma que ninguno reconoció. Andrés Moreno, el más viejo, susurró que el refugio había estado abandonado durante al menos 60 años, según los mapas militares. Nadie había subido aquí en décadas. El fuego ardía con leña fresca. La comida estaba caliente, recién preparada, para 6 personas exactamente. El sol se ocultó a las 7:15 de la tarde. La niebla se espesó hasta volverse impenetrable. Miguel ordenó establecer guardia por turnos, 2 hombres despiertos mientras 4 descansaban. Nadie tocó la comida en la mesa. A las 8:43 de la noche, Fernando López, que montaba primera guardia con Carlos Jiménez, escuchó algo aproximándose. Pasos pesados que hacían temblar las piedras del refugio. Algo masivo se movía entre la niebla. Los pasos se detuvieron directamente fuera de la entrada. Una sombra bloqueó la luz de la luna que apenas penetraba la niebla. Miguel y los otros despertaron instantáneamente. La figura llenaba completamente el marco de la puerta. La criatura tuvo que inclinarse para meter su cabeza dentro del refugio. El ojáncano medía aproximadamente 3 metros y 20 centímetros de altura. Miguel luchó por procesar lo que veían sus ojos. La estructura general era humanoide, pero las proporciones estaban completamente equivocadas. Los brazos colgaban hasta las rodillas, cada uno del grosor de un tronco de árbol. El cuerpo entero estaba cubierto de pelo negro emaranhado, tan denso que parecía formar una coraza orgánica. Ramas secas, musgo y pequeñas piedras se habían enredado en el pelaje, dándole la apariencia de una extensión viviente de la montaña misma. La cabeza era desproporcionadamente grande, casi cuadrada, pero lo que paralizó a Miguel fue el ojo único en el centro de la frente, vertical como el de una cabra, pupila dorada que brillaba con luz propia, del tamaño de un puño humano. No había nariz discernible, solo 2 hendiduras en la cara cubierta de pelo. La boca era una línea horizontal que se extendía demasiado hacia los lados, revelando dientes que parecían formados de granito pulido. Las manos tenían 6 dedos cada una, cada dedo terminando en una garra curva que no era queratina, sino piedra viva, como si las garras hubieran crecido directamente de las rocas de la montaña. La criatura se movía con fluidez imposible para algo tan masivo, cada gesto deliberado, controlado, inteligente. Cuando habló, el sonido emergió no de la boca, sino de algún lugar profundo dentro de su pecho, como rocas colisionando en una avalanche subterránea. Las palabras eran reconocibles, pero arcaicas, castellano medieval, mezclado con fragmentos de una lengua más antigua que ninguno podía identificar. Intrusos armados en mi montaña. Vienen con hierro y fuego. Ignoran las leyes antiguas. La montaña siempre cobra su tributo. Siempre ha cobrado. Siempre cobrará. Miguel levantó su cetme, pero la criatura continuó sin mostrar preocupación alguna. Sus armas son inútiles aquí. Soy piedra viva de estas cumbres desde antes de que romanos construyeran caminos. Sus bisabuelos conocían las leyes. Dejaban ofrendas, pagaban respeto. Ustedes olvidaron. Ahora pagarán de otra forma. El ojáncano extendió una mano, garras de piedra raspando contra el marco de la puerta. Uno de ustedes se queda conmigo como guardián de esta montaña. ¿Eligen quién? O yo elijo matando a todos menos uno al azar. Tienen hasta el amanecer. La montaña exige su precio por el paso armado. Miguel intentó negociar. Ofreció dinero, equipamiento, información. La criatura permaneció inmóvil, bloqueando la única salida. No necesito sus cosas de hierro y papel. Necesito un guardián,
Necesito ojos humanos que recuerden por qué estas montañas deben ser respetadas. Eligen vida que vale menos para ustedes, o acepto cualquier vida que mi mano alcance primero. Javier Santos preguntó qué significaba guardián. El ojáncano inclinó su cabeza masiva, el ojo vertical enfocándose en cada hombre por turnos. Quien se queda no muere. Se convierte en parte de la montaña. Vive sin envejecer. Ve a sus familias crecer viejas desde la distancia. Siente hambre eterna, pero no come. Siente frío eterno, pero no congela. Existe, solamente existe, por siglos, hasta que la montaña ya no necesita guardián o hasta que otro toma su lugar. Esta es la ley desde antes de memoria. La criatura se retiró de la entrada, pero permaneció visible en la niebla, silueta gigantesca y paciente. Tienen hasta que Sol toque estas rocas. Entonces, regreso por mi pago. El silencio dentro del refugio duró exactamente 17 segundos. Entonces, Antonio Vega, el más joven, comenzó a llorar. Carlos Jiménez sugirió que todos intentaran escapar simultáneamente. Fernando López calculó que la criatura podría atrapar a dos, quizá tres de ellos antes de que alguien alcanzara distancia segura. Andrés Moreno, el veterano con artritis, habló con voz firme. Él debería quedarse. Estaba viejo, enfermo, había vivido su vida. Miguel lo rechazó inmediatamente. Ningún hombre bajo su mando se sacrificaría mientras él viviera. Javier Santos señaló que Miguel tenía esposa e hija de 14 años en Santander. Su muerte destruiría a su familia. Antonio Vega reveló entre sollozos que su esposa estaba embarazada de gemelos. Carlos Jiménez admitió que no tenía familia cercana, que sus padres habían muerto cuando era niño, que vivía solo. Fernando López propuso sorteo. Miguel prohibió cualquier decisión basada en azar. Si iban a condenar a un hombre a ese destino, sería una elección consciente, no un acto de cobardía escondido detrás del destino. Las horas se arrastraron como años. A las 11 de la noche, Antonio intentó disparar contra el ojáncano. Miguel lo detuvo físicamente. Si atacaban, la criatura tomaría a quien quisiera. A la 1:30 de la madrugada, Andrés volvió a insistir en su sacrificio. Estaba muriendo de todos modos. La artritis le daría tal vez 5 años más de vida miserable. Fernando argumentó que 5 años eran infinitamente más valiosos que eternidad como guardián consciente. A las 3:15, Carlos Jiménez anunció que se quedaría voluntariamente. Javier Santos lo acusó de buscar heroísmo barato. Carlos respondió con calma que no tenía nada que lo atara al mundo exterior, que quizá existir como guardián de montaña era más propósito del que jamás había tenido. Miguel observó a sus hombres desmoronarse, la cohesión de la unidad fragmentándose bajo presión imposible. A las 4:45 de la madrugada, con el cielo comenzando a aclarar en el este, Miguel Díaz Herrera, sargento de la Guardia Civil con 41 años de edad, tomó su decisión. Se puso de pie, caminó hacia la entrada del refugio y llamó al ojáncano. La criatura emergió de la niebla como si siempre hubiera estado esperando justo fuera de vista. Miguel habló con voz clara. Yo me quedo. Como líder de esta patrulla, la responsabilidad es mía. Ordeno a mis hombres que desciendan inmediatamente. El ojáncano inclinó su cabeza, estudiando a Miguel con ese ojo vertical imposible. Líder que sacrifica por su manada. La montaña acepta este pago. Es bueno. Pero antes de que Miguel pudiera dar un paso más, Andrés Moreno empujó violentamente al sargento hacia un lado y salió del refugio. Estoy muriendo ya. Tú tienes familia que te necesita. Yo solo tengo dolor y años vacíos. La montaña me tendrá. El ojáncano alcanzó a Andrés con velocidad que contradecía su masa. La garra de piedra se cerró alrededor del brazo del guardia. Veterano que acepta su tiempo. También es bueno. La montaña está satisfecha. Andrés miró hacia atrás una última vez. Díganle a mi hermana en Oviedo que morí en servicio. Nada más. Esa es una orden, sargento. El ojáncano levantó a Andrés Moreno del suelo como si no pesara nada. La criatura habló su última declaración. Guardián cumplirá su deber hasta que Montaña lo libere. Ustedes 5 regresarán y recordarán por qué las leyes antiguas existían. Contarán esta historia a quien pregunte. La montaña tiene oídos. Montaña sabrá si rompen juramento. La figura gigantesca se volvió y caminó hacia la niebla, llevando a Andrés. Los 5 guardias restantes escucharon los pasos alejarse durante minutos, el sonido haciéndose más distante pero nunca desapareciendo completamente, como si la montaña misma caminara. Cuando el sol tocó finalmente las rocas del refugio a las 6:42 de la mañana del 26 de septiembre de 1982, revisaron el interior una última vez. La mesa estaba vacía. Los platos habían desaparecido. El fuego estaba frío, cenizas grises que parecían tener décadas de antigüedad. Solo polvo y telarañas llenaban el espacio, como si nadie hubiera estado allí en generaciones. La patrulla descendió en silencio absoluto.
Tardaron 8 horas en alcanzar el primer pueblo, 3 horas más en llegar a Potes. Miguel redactó el informe oficial esa misma noche. Caída accidental, condiciones meteorológicas adversas, cuerpo no recuperado debido a terreno peligroso. El capitán del puesto leyó el informe, luego llamó a Miguel a su oficina privada. Le entregó un folder amarillento. Dentro había 3 reportes similares. 1937, Guerra Civil, Unidad Republicana, un hombre desaparecido en los mismos picos. 1953, patrulla de la Guardia Civil durante el régimen franquista, un guardia perdido. 1968, operación antiterrorista, un soldado nunca encontrado. Todos a altitudes superiores a 2000 metros. Todos cerca del refugio de piedra. El capitán cerró el folder. Esto nunca sucedió oficialmente. Los archivos permanecen clasificados, pero hay algo en esas montañas que cobra su precio. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Su informe es aceptado tal como está. Los 5 supervivientes fueron transferidos a diferentes puestos a lo largo de los siguientes 6 meses. Ninguno discutió públicamente lo ocurrido, pero en conversaciones privadas, décadas después, todos confirmaron los mismos detalles imposibles. En 2024, un grupo de montañistas reportó un avistamiento extraño cerca del refugio abandonado a 2100 metros. Describieron una figura solitaria vestida con uniforme antiguo de la Guardia Civil, parado inmóvil entre las rocas. Cuando intentaron aproximarse, la figura simplemente desapareció entre las formaciones de piedra. No dejó huellas. Uno de los montañistas tomó fotografías con teleobjetivo. Las imágenes mostraban una silueta que podría ser humana, pero la distancia y la luz hacían imposible confirmar detalles. Enviaron las fotos a las autoridades locales. Nunca recibieron respuesta. El área alrededor del refugio antiguo sigue siendo oficialmente zona de acceso, restringido por razones de seguridad no especificadas. Los permisos para ascender por encima de 2000 metros en ese sector particular de los picos de Europa son sistemáticamente denegados. Las autoridades no ofrecen explicaciones detalladas. Los pastores ancianos en los pueblos de montaña conocen la razón. Hablan en voz baja sobre el guardián que vigila las alturas, que camina entre las rocas cuando la niebla cubre las cumbres, que recuerda por qué algunas leyes son más antiguas que naciones o gobiernos. Miguel Díaz Herrera se retiró de la Guardia Civil en 1997. Murió en 2015 a los 74 años en Santander. Antes de morir, dio una entrevista no oficial a un investigador de folclore cántabro. Confirmó cada detalle del incidente de 1982. Cuando se le preguntó si consideraba que había tomado la decisión correcta permitiendo que Andrés se sacrificara, respondió: no hubo decisión correcta. Solo había leyes más antiguas que cualquiera de nosotros. Andrés eligió morir como hombre libre en lugar de vivir esperando a la muerte. Quizá como guardián encontró más propósito del que jamás tuvo con nosotros. O quizá vive en tormento eterno. No lo sé. Pero cada noche, durante 42 años, he soñado con ese ojo vertical mirándome. Y cada mañana agradezco que la montaña aceptara su pago y nos dejara regresar. Los otros 4 supervivientes cuentan versiones idénticas. Ninguno ha vuelto nunca a los picos de Europa. El incidente de Lojáncano nos recuerda que bajo las estructuras de estados y gobiernos yacen verdades más profundas que la política puede explicar. Estas montañas presenciaron rituales celtas cuando Roma era apenas aldea, vieron guerras medievales cuando reyes olvidados gobernaban, observaron la guerra civil y la dictadura franquista, sobrevivieron a la transición democrática. Regímenes nacen y caen. Las montañas permanecen, y en sus alturas más remotas, donde mapas modernos marcan territorio pero autoridad real termina, antiguas leyes siguen vigentes, no escritas en papel sino en piedra y sangre y memoria transmitida en susurros, de pastor a pastor durante 1000 años. España emergió de dictadura hacia democracia, pero la zona alrededor del refugio permanece cerrada. Algunos secretos trascienden cambio de régimen, algunas deudas se pagan en monedas que ningún gobierno acuña. La zona de exclusión permanece vigilada por autoridades españolas. Los 5 supervivientes están muertos. Los archivos clasificados nunca fueron desclasificados. Pero en las alturas de los picos de Europa, donde senderos terminan y piedras antiguas se elevan en silencio, contra cielos que han visto pasar milenios, algo todavía camina entre las rocas. No para ser descubierto, para ser dejado en paz. Y para recordar a quienes suben demasiado alto, armados con hierro y orgullo moderno, que hay leyes anteriores a España misma, leyes que no perdonan olvido, leyes que siempre, siempre cobran su tributo cuando el sol se oculta y la niebla envuelve las cumbres, donde Guardián Eterno vigila en uniforme que nunca envejece, esperando el día en que la montaña finalmente lo libere de su juramento imposible.